La Asociación Americana de Medicina, a finales del siglo XIX, decidió que la enseñanza de la medicina era demasiado heterogénea. En 1890, el doctor William Osler, de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, se quejaba de la falta de literatura médica que pudiera relacionar los progresos científicos con la clínica médica tradicional. Esta falta literaria hacía que se repitieran conocimientos clínicos clásicos sin considerar las novedades de las revistas científicas. Se da el caso de la fiebre tifoidea, donde en Alemania Karl Joseph Eberth había comunicado la confirmación de que era una bacteria la causante de la tifoidea. Sin embargo, los médicos norteamericanos no leían revistas en alemán. Por este motivo, Osler y otros pocos médicos tenían disputas con los otros médicos. En 1892, William Osler escribió su obra Principios y práctica de la medicina. El doctor Osler enseñaba medicina a los estudiantes al lado de los enfermos. Además, por aquella época, aparte de las escuelas médicas, se podía recibir parte de la instrucción por medio del correo, y había mucha diversidad de materias, entre las que estaban la botánica, la nutrición o la curación con plantas. La Asociación Americana de Medicina decidió crear un consejo para la educación médica, para intentar homogeneizar la enseñanza, aunque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en los estándares obligatorios para ser médico. Por otra parte, desde 1900 se producen descubrimientos en las propiedades del petróleo que puede ser utilizado para crear todo tipo de productos químicos. Por ejemplo, el primer plástico hecho de petróleo, la baquelita, es de 1907. El magnate del petróleo John D. Rockefeller, dueño del 90% de las refinerías norteamericanas, fundó en 1901 el Instituto para la Investigación Médica, que en 1958 pasó a ser el Instituto Rockefeller y en 1965 la Universidad Rockefeller. El instituto tomó como modelo el Instituto Pasteur en Francia, que fue fundado en 1888, o el Instituto Robert Koch en Alemania, que fue fundado en 1891. El primer director del Instituto para la Investigación Médica de Rockefeller fue Simon Flexner, doctor que había estudiado en la Johns Hopkins con el patólogo William H. Welch, el primer decano de la Universidad Johns Hopkins. En el año 1904, Osler dejó la Johns Hopkins y se trasladó a Oxford a trabajar hasta su muerte en 1919, siendo nombrado Sir de la Corona Británica en 1911. En el año 1908, Henry Pritchett, presidente de la filantrópica Fundación Carnegie, tuvo una reunión con la Asociación Americana de Medicina para ofrecerles un estudio y un informe desde la Fundación Carnegie para tratar el tema de la estandarización académica de la medicina. Los médicos acogieron la oferta. El estudio se realizó en 155 escuelas de medicina estadounidenses y de Canadá. Fue encomendado por la Fundación Carnegie al hermano de Simon Flexner, Abraham Flexner, que en 1908 había publicado una crítica del sistema educativo en donde decía que no le gustaban como método de enseñanza las clases magistrales, pues permiten a las universidades educar de manera barata a un gran número de estudiantes y dejan tiempo al profesor para la investigación, ya que Flexner pensaba que la investigación estaba restando importancia y recursos a la enseñanza. Abraham Flexner, en 1930, fue uno de los fundadores del Instituto de Ciencias Avanzadas en Princeton, donde estuvieron Albert Einstein, John von Neumann,
Robert Oppenheimer o Freeman J. Dyson. El matemático Richard Cummings, premio Turing 1969, comenta que el Instituto de Estudios Avanzados ha arruinado más buenos científicos que los que cualquier institución haya creado. En el año 1910 aparece el informe de Abraham Flexner, donde aporta 3 cambios notables que deberían hacerse en la educación médica. Primero, el énfasis biológico, lo que supone en el tratamiento separar cuerpo y mente. Segundo, la departamentación de la medicina, creando su división en especialidades, en oposición a la medicina integral. Y tercero, el uso de fármacos como tratamiento de base para la mayoría de enfermedades. La Asociación Americana de Medicina y la Asociación de Colegios Médicos decidieron adoptar las recomendaciones del informe Flexner e hicieron cambios radicales en la enseñanza y la práctica médica. Entre 1910 y 1925, el número de escuelas pasó de 650 a 50 y los alumnos se redujeron de 7.500 a 2.500. En el informe, la homeopatía y las medicinas naturales fueron demonizadas y hubo médicos encarcelados. John Rockefeller, el filántropo, donó $100 millones a colegios y hospitales y fundó la Junta de Educación General, que se encargaba de realizar las donaciones para la modernización de la medicina. Los científicos recibieron subvenciones para identificar qué químicos en las plantas eran efectivos, los principios activos. En la mente de Rockefeller estaba recrear en el laboratorio un químico similar, pero no idéntico, que pudiera patentarse. Siguiendo con su preocupación filantrópica, Rockefeller aportó fondos en 1913 a la Sociedad Americana para el Control del Cáncer. Más tarde, el 3 de mayo de 1926, John D. Rockefeller Jr. hizo una donación incondicional de $125.000 a la Sociedad Estadounidense para el Control del Cáncer. El titular del New York Times fue Fondo Rockefeller para el estudio del cáncer del SIDA, año 1926. A partir de 1950, todos los estudiantes de medicina estaban aprendiendo lo mismo y la medicina consistía en usar medicamentos patentados. Tanto Carnegie como Rockefeller financiaron la creación del Instituto Tuskegee en Alabama.